Bien, colegas, muy buenas noches. Por favor, si me pueden confirmar que están viendo la pantalla y me pueden escuchar para proseguir con la sesión. Perfecto, colegas, gracias. Bien, colegas, quizá para repasar un poco lo que habíamos hablado bastante el día de ayer, y bueno, para ver si se ha entendido los conceptos, ¿no? Yo les consultaría, colegas, ¿cuál sería el objetivo de hacer un ITCP o por qué hacemos un ITCP? ¿Quién me podría decir? ¿Qué dicen, colegas? ¿Para qué hacemos los ITCPs? Para identificar los factores de importancia, digamos, de la obra o del estudio que se está haciendo. Ya, perfecto. ¿Alguien más, colegas? ¿Alguien más que me podría decir? ¿Para qué hacemos los ITCPs? Bien, colegas, para recordar, y bueno, como decía el colega, un ITCP lo hacemos con el objetivo de poder identificar los factores que podrían afectar el día de mañana a la viabilidad de un proyecto, ¿no? Esa es la función y para eso hacemos nosotros los ITCPs. El hecho de que estemos haciendo un ITCP, pues justamente es ir a campo, verificar en campo y tratar de identificar todos los factores, ya sean factores técnicos, factores sociales, factores ambientales, legales, institucionales, es lo que ustedes tendrían que ver de identificar y eso colocarlo en el informe técnico de condiciones previas. Esas recomendaciones, ese listado de las cosas que ustedes han identificado, pues se va a tomar en cuenta para la elaboración de los términos de referencia y se va a tomar en cuenta para el estudio de diseño técnico de preinversión, ¿no? Bajo ese sentido, aquí vamos a ver algunos ejemplos, vamos a aprovechar algunas imágenes, ¿ya? Para que por medio de estas imágenes podamos identificar, ¿no? Si nosotros hablamos, por ejemplo, de proyectos de agua potable, seguramente vamos a tener una captación en algunos casos como ser presas, en algunos casos como ser pozos y en algunos casos como ser obras de toma, ¿no? Va a depender en función a la fuente y características justamente de la fuente de agua, ¿no? Entonces, si nos tocaría hacer presas, colegas, ¿qué serían los factores que ustedes van a identificar en campo? Por ejemplo, vamos a ver este caso, que es en, si no me equivoco, en el municipio de Santisteban, en Cochabamba, justamente para construir la presa Condormayu.
Yo les voy a mostrar algunas imágenes para que ustedes puedan apreciar. Justamente es acá, colegas, donde se quiere construir una presa y lo que estamos viendo de fondo, pues es toda el área de la cuenca, ¿no? El área de aporte, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a campo, pues tenemos que ser muy observadores y ver qué factores nosotros podríamos identificar. Yo voy a ir circulando lo que son las imágenes y les voy a pedir, por favor, que ustedes puedan observar de la mejor manera y puedan ustedes mencionarme qué factores ustedes consideran que podrían afectarme a la viabilidad del proyecto. ¿Listo? Aquí vemos una primera imagen. Aquí vemos una segunda imagen. Como les decía, es acá donde se piensa hacer el cuerpo de la presa. Ustedes me dirán si aquí hay condiciones o no hay condiciones o qué requieren para saber ese detalle. Aquí vemos parte del lecho del río, ¿no? Fíjense el tamaño de piedras que arrastra en este caso, la cantidad de agua que existe. Ustedes dirán si es suficiente o no para hacer una presa, si interviene o no interviene, la calidad del agua, ¿no? Todo eso es lo que nosotros tendríamos que observar. Bien, esas son unas pequeñas imágenes de este proyecto. Como les digo, aquí era la idea de hacer un ITCP, porque la idea es acá de poder construir una presa. Y habíamos dicho, ¿no? Yo no puedo pasar a construir si previamente no tengo un EDTP. El EDTP es justamente la instancia donde ustedes van a hacer los estudios y los diseños de la preinversión. Una vez que tengan el EDTP, podemos pasar a la ejecución, a invertir, ¿no? Sin embargo, para iniciar un proyecto me dice que antes de ingresar al EDTP debo tener un informe técnico de condiciones previas. Entonces, yo les consulto, colegas, a ver si el día de mañana yo les contrato a ustedes para que me realicen un ITCP, ¿qué comentarios tendrían respecto a este ITCP? ¿Qué factores ustedes consideran que podrían afectar la viabilidad del proyecto? O no tenemos factores negativos en este proyecto. ¿Qué dicen, colegas? ¿Qué me podrían comentar al respecto? Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, adelante, por favor. El aspecto geológico sería uno de los factores que podríamos informar en este informe, ¿no? Ya, perfecto. También Considera otro que hay, factor podría ser ya, los aforos que se pueden realizar en el hecho de donde se va a construir la presa, ¿no? ya, perfecto. ¿Algo más? Buenas noches. Habría que ver la disposición de material, ¿no, ingeniero? ¿Qué tipo de material tenemos por ese sector, ¿no? Si va a ser apto para la construcción de la presa, ¿no? Y ver si tiene material o roca por ese sector, ¿no? Para que pueda soportar la presa, ¿no? O el muro de la presa, ¿no? Bueno, eso sería. Perfecto, colega, gracias. Me parece algo muy importante, ¿no? A veces puede ser que existan las condiciones para hacer una presa, pero si no tenemos el material para construir la misma, a veces eh, se complica la cosa, ¿no? Tema de distancias, costos de transporte y todo lo demás es complicado. Entonces, me parece excelente poder identificar estos factores. ¿Alguien Y más? hay un factor importante que es el factor social, que debido, digamos, que la comunidad tiene que aceptar o estar en concordancia con lo que quiere realizar, digamos, en este estudio, digamos, informe técnico y condiciones previas, ¿no? Ya, Y perfecto. El tema social. ¿Qué más, colegas?
a ver, vamos a tomar en cuenta las 3, 4 cosas que ustedes me mencionaron. En primera instancia, el colega me decía el tema geológico, tema geotécnico, y me parece excelente, ¿no? Es un componente muy importante al momento de hacer una presa, ¿no? Sin embargo, como yo les comentaba en clases, colegas, yo al menos soy ingeniero civil, ¿no? Debe haber acá diferentes profesiones, ¿no? Pero el especialista adecuado para hacer esta caracterización justamente tendría que ser un ingeniero geólogo, ¿no? Un ingeniero geotecnista. Entonces, este es el profesional adecuado, no para que me haga un estudio geológico, pero sí para que emita un informe o en el mismo ITCP nosotros podríamos aumentar algunos párrafos donde sea un ingeniero geólogo, un ingeniero geotecnista, el que me dé pantallazos, el que me dé luces, si podemos o no podemos construir la presa en este lugar, ¿no? No nos olvidemos que el ITCP no es limitativo, ¿ya? El ITCP no es limitativo, pero mientras mejores sean nuestras apreciaciones, pues justamente vamos a dar luz verde a la etapa del EDTP, o en todo caso le vamos a decir que espere a pasar a la etapa del EDTP hasta que resolvamos algunas dudas, ¿no? Entonces, en función a la complejidad del proyecto, son ustedes los que deben tomar la decisión de quizá involucrar a más profesionales. Si bien un ITCP lo puede hacer 1 o 2 profesionales, en base a la complejidad, colegas, son ustedes los que tendrían que recomendar y ver de sumar más profesionales o un equipo multipropósito para el tema del ITCP. ¿Listo? El segundo comentario que me hacían en cuanto a foros. Es más, es requisito, colega, les comento. Si ustedes van a hacer un ITCP de un sistema de agua potable, la vez que vayan a hacer su inspección de campo, lleven su botellita, porque al menos deben realizar un aforo de agua. Y al menos también deben realizar un análisis de calidad de agua. Entonces llevarán su botellita, tomarán la muestra, lo llevarán a un laboratorio para que se pueda hacer el análisis de calidad de agua. Y el tema de aforo no hay que ver en función al caudal que se tenga y a la sección que se quiera aforar, ver de algunas metodologías convencionales, ¿no? Llevarse un balde, hacer eh, por método volumétrico o por tema de flotador, ¿no? Existen varios métodos que ustedes fácilmente podrían hacer el aforo del caudal. Entonces, si bien vamos a tener un aforo del caudal puntual, como también vamos a tener un análisis de calidad de agua puntual, esto va a dar ciertos respaldos al ITCP y nos va a dar ciertas pautas como para que nosotros en el ITCP podamos colocar, ¿no? Que tenemos buenas condiciones de agua y tenemos un caudal importante para tomar en cuenta, ¿no? Yo no puedo, colegas, en el ITCP colocar, tengo la cantidad suficiente sin tener un solo aforo, ¿no? Yo no puedo decir la calidad de agua es buena en el ITCP sin tener ningún ensayo, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vayamos a colocar en el ITCP tiene que ser respaldado, todo tiene que estar respaldado y ese creería yo que es la parte compleja de un ITCP. Porque el ITCP, como les digo, es un informe técnico que no va a ser más de 18, 20 hojas, ¿no? Pero lo que le va a hacer grueso al documento justamente es la parte de los anexos, donde ustedes van a tener que respaldar en lo posible todo lo que están diciendo en el informe. Otro aspecto que me mencionaban es el tema social, ¿no? Seguramente que si yo voy a socializar a toda la parte beneficiaria, ¿quién no va a querer que les demos agua potable, ¿no? Todos van a estar de acuerdo. Pero cuando nosotros hacemos presas, la parte complicada justamente es el área afectada. No nos olvidemos que si nosotros vamos a construir una presa en este lugar, ¿no? Si vamos a construir una presa en este lugar, pues aquí vamos a tener una área afectada, un área que va a ser inundada. Y habría que averiguar, colegas, de quiénes son estos terrenos. Si son de la comunidad, perfecto, tendríamos que armar una asamblea con la comunidad y la comunidad que me dé luz verde, que me firme un acta donde me diga que sí existe el compromiso social y la aceptación social para poder apoyar la ejecución del proyecto de preinversión, como también a futuro apoyar el tema de la inversión, ¿no? Ese tipo de actas es lo que necesitamos acá.
Basta que una, dos o tres personas no quieran, como les mencionaba, colegas, hay que hacer también el acta respectiva, ¿no? Y ese va a ser el respaldo como para decir, se recomienda no proseguir a la etapa del EDTP hasta que se subsane el tema social con esta familia. Lo subsana de aquí a una semana, perfecto, de aquí a una semana se puede proseguir al EDTP. Lo subsana de aquí a un año, perfecto, de aquí a un año vamos a poder proseguir con el EDTP. Pero si no lo subsanan, pues lastimosamente la recomendación está, y eso lo va a aprobar la MAE, que mientras no se subsane el tema social, no se va a poder proseguir con la etapa del EDTP, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Había un comentario más, no sé si me podrían recordar o no sé si alguien más tiene alguna sugerencia o algo que tendríamos que tomar en cuenta acá. Habíamos dicho aforos, calidad de agua, geología, el tema social, ¿no? La hidrología también podría ser, ingeniero, saber el tipo de sedimentos que va a acumular esta presa. Sí, sí, sería interesante, ¿no? No solamente la hidrología. Como yo les mencionaba, ¿no? En un ITCP, por ejemplo, no hace falta una topografía a detalle, no hace falta una hidrología a detalle. Sin embargo, cuando el proyecto tiene cierta complejidad, como puede ser este, como es ser el caso de las presas, para mí las presas es uno de los proyectos más complejos, incluso se necesitan múltiples especialidades para la construcción de una presa. Entonces, si ustedes pillan cierta complejidad en su proyecto, sí podríamos exigir, colegas, hacer una hidrología algo más a detalle, sí podríamos exigir que se realice un ensayo o alguna estimación de cuánto sería la sedimentación en este lugar. Y comparto plenamente, porque yo les mencionaba, colegas, ustedes fíjense el tamaño de estas piedras, de estas rocas, ¿no? ¿Esto qué indicaría? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que en este río hay agua o no hay agua? ¿Será que este tipo de piedras me ayudaría en algo a determinar? ¿Qué comentario tienen al respecto? Que tiene una Miren esta pendiente roca. ponderada y tiene muchos datos sedimentos. Ya, perfecto. En primer lugar, como ustedes dicen, ¿no? Pues por lógica tendríamos que decir que sí existe un caudal de agua importante acá, me imagino que en épocas de crecidas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un flujo y un caudal de agua importante como para que pueda mover este tipo de piedras, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, colegas, para mover este tipo de piedras, de rocas y demás, seguramente la pendiente aquí es muy fuerte, ¿no? La pendiente es sumamente fuerte y eso hace que el arrastre y la velocidad de arrastre pues sea considerable como para arrastrar este tipo de piedras. Y habría que ver las recomendaciones técnicas, si es o no es recomendable o qué tipo de presas podríamos hacer cuando tenemos este tema de pendientes fuertes, ¿no? O a lo mejor no se puede hacer una presa en este lugar, ¿no? Yo recuerdo que justamente por este tema, por este tema del sedimento, se ha optado de no hacer la presa en este lugar, ¿no? Y esto también me va a dar luces, colegas, a hacer un análisis de alternativas, ¿no? Al final de cuentas, también el ITCP no puede decir, no, no se puede hacer la presa en este lugar, ni modo, ¿no? No se hace. No, colegas, hay que buscar alternativas. Eso es justamente un componente técnico y somos nosotros los responsables y encargados de dar una solución técnica, ¿no? Entonces recuerdo muy bien que en este proyecto se ha optado con no hacer la presa en este lugar. ¿Qué se hizo? Se hizo la presa en una cuenca vecina, donde esa cuenca vecina, la verdad que no tenía agua, era una quebrada seca. Sin embargo, sí había las condiciones como para hacer una presa. Entonces, ¿qué se hizo? Se hizo la presa en una cuenca vecina. ¿Y qué se hizo acá? El famoso canal trasvase, el trasvase de cuencas. Es decir, hemos captado el agua de acá a través de una obra de toma, ¿no? Y esa obra de toma me conducía un caudal importante a la cuenca vecina donde íbamos a almacenar en esa presa, ¿no? Entonces, mayormente este tipo de condiciones, cuando ustedes ven un canal trasvase o cuencas en trasvase, justamente es por este tipo de cosas. En esta cuenca tengo agua, pero no tengo condiciones.
En cambio, en la otra cuenca sí tengo condiciones, pero lastimosamente no tengo agua. Entonces se puede hacer el trasvase de cuencas. ¿Listo? Entonces, ese sería el principal objetivo de un ITCP. Podríamos ver otro caso, podríamos ver otro caso como ser el tema de Rumicancha, por ejemplo, ¿no? Si bien esto era un proyecto de riego, pero voy a aprovechar de mostrarlo para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Póngale que aquí estamos haciendo una presa, podríamos decir que esta presa va a ser para agua potable, y bueno, este era el área de inundación, este era el área afectada, ¿no? Esta área afectada, colegas, me hacía o me afectaba a 31 familias. Y como ustedes pueden ver, dentro de lo afectado tenemos área cultivable y tenemos área de pastoreo. Esto hay que saber distinguir. ¿Por qué? Porque el precio no es lo mismo. Y lo que nosotros necesitamos empezar a trabajar acá es justamente el tema de la indemnización y el tema de la expropiación. Colegas, aquí tengo 31 familias que son afectadas. Basta que una me diga que no quiere, este proyecto se podría haber caído, ¿no? Entonces acá hay que seleccionar cuáles son las áreas cultivables, ponerle el valor adecuado, cuáles son las áreas de pastoreo, ponerle el valor adecuado. Por otro lado, este proyecto también afectaba a un camino vecinal, este es un camino intercomunal, por ejemplo, perdón. Y por si acaso aquí también teníamos la afectación a una escuela, ¿no? Se iba a inundar parte de la escuela. Entonces, colegas, ¿qué pasaría si yo no identifico esto en un ITCP? ¿No? Yo no sé, por ejemplo, hasta dónde tengo que expropiar, hasta dónde tengo que indemnizar. Esta gente, al ser afectada, lo primero que les van a preguntar, ¿cuánto le van a pagar? Y si le conviene, a lo mejor se anima a salir. Y si no le conviene, olvídense que estas personas van a salir de sus predios, ¿no? Entonces, la forma de poder computar es justamente eso, ¿no? Y va a computar todo, tiene casa, no tiene casa, tiene corral, tiene alambrado, ¿no? Todo eso tiene que computar, colegas, y al momento darle un justiprecio, así se llama, ¿no? Un valor de justiprecio. No es un precio comercial, ¿no? Es un valor justiprecio, como pasa en el área urbana, ¿no? En el área urbana les ha debido pasar cuando alguna vez quieren sacar crédito del banco, por ejemplo, va a hacer el banco el análisis de cuánto sale tu casa y resulta que tú comercialmente lo quieres vender a 180.000, pero el banco te dice que sale $100.000, ¿no? Ese es el valor catastral, ¿no? Entonces, esas cosas también eh, se deben considerar acá, ¿no? Yo les mencionaba que este proyecto, por ejemplo, tiene de afectación una escuela. Colegas, yo dentro del TDR o dentro del ITCP tengo que recomendar la reconstrucción de esta escuela. Yo no puedo dejar a esta comunidad sin su escuela, ¿no? ¿Dónde va? ¿A qué escuela van a ir los niños? Seguramente van a ir a otra comunidad, ¿no? Yo no puedo dejar a esta presa o a este lugar, por ejemplo, sin su camino. Si este camino se va a inundar, colegas, ¿cómo van a pasar a las demás comunidades? Recuerdo que este proyecto también, por ejemplo, tenían postes de luz, ¿no? Diferentes postes de luz. Y si se iban a inundar esos postes de luz, colegas, ¿qué íbamos a hacer con el tema de la electrificación rural? No solamente problema para esta comunidad, sino también problema para las comunidades vecinas. Entonces, colegas, en el ITCP, nosotros identificamos estos factores, pero no solamente es identificar, sino que también ya en la parte de recomendaciones debemos recomendar qué acciones tomar. Por ejemplo, reconstruir la escuela, rediseñar el camino, reponer los postes de luz, ¿no? Seguramente tendríamos que hacer otro tendido, va a tener que pasar por la parte de más arriba, ¿no? Entonces, ¿eso quién lo va a hacer? Si ustedes no lo colocan dentro del TDR, ninguna empresa lo va a hacer. Muchos de ustedes deben ser privados, ¿no? Y si el día de mañana se van a adjudicar a una consultoría, ustedes van a hacer solamente lo que esté en su contrato. Más allá del contrato, yo la verdad no lo haría, ¿no? Y si la entidad me pide que haga más cosas de lo que está en mi contrato, de lo que está en mi TDR, pues yo pediría una ampliación, ¿no? Una ampliación del monto, ¿no? Si me van a ampliar el monto, seguramente lo voy a poder hacer, pero si no me van a ampliar el monto, yo no lo haría,
¿no? Y es ahí, colegas, donde empiezan los problemas, ¿no? Ah, no, no alcanza la plata, empezaremos a sacar este componente de acá. No alcanza tal cosa, sacaremos esta de acá. Y es por eso que los proyectos en muchos casos se construyen a medias, ¿no? ¿Por qué? Porque se hemos olvidado, mi mala suerte, solo he ido a ver el cuerpo de la presa, pero me he olvidado ver hasta dónde llega. Me he olvidado analizar cuántos afectados tenemos. Me he olvidado analizar y no me he dado cuenta que afecto a una escuela. Es más, esta escuela, por ejemplo, por más que la vaya a remover, va a estar a orillas de un área de inundable. Imagínense el peligro latente que vamos a tener acá al tener niños, ¿no? Seguramente voy a tener que incluso proponer un muro de protección, ¿no? O ver cómo se va a cerrar acá para que tengamos cierta seguridad también en la escuela. Eso, colegas, ¿dónde se identifica? En el ITCP. Si en el ITCP ustedes no van a identificar estas cosas, no va a estar dentro del TDR. Y si no está dentro del TDR, pues obviamente la empresa consultora no tienen ustedes cómo obligarle a hacer si no está dentro del TDR, ¿no? Y es ahí donde empiezan los problemas. Otro ejemplo que podríamos ver en el caso de los pozos, por ejemplo, ¿no? Aquí les voy a mostrar un pozo en, en Arani, ¿ya? Este es un pozo en Arani, ¿ya? Y yo les consultaría, a ver, nuevamente les pongo el ejemplo, colegas. El día de mañana yo los quiero contratar para que me hagan un ITCP de un sistema de agua potable y la captación en este caso, como ustedes saben, en Cochabamba, la mayoría de las fuentes de agua son por aguas subterráneas, ¿no? Yo les consultaría cómo haríamos un ITCP si el día de mañana yo los contrato para hacer un ITCP de agua potable y la captación es un pozo subterráneo. Primera pregunta, ¿cómo encontraríamos el caudal de diseño? Porque obviamente nosotros tendríamos que dar una alternativa básica de solución, ¿no? Ustedes me dirán, voy a hacer un pozo con su tanque elevado, con su sistema de distribución PVC diámetro 8 pulgadas, ¿no? Esa sería mi primera alternativa, o sea, mi primera alternativa de solución, ¿no? ¿Cómo ustedes diseñarían o cómo sabrían ustedes un diámetro aproximado si no saben el caudal? ¿Cómo determinamos el caudal de un pozo? ¿Qué dicen, colegas? ¿O cómo determinaríamos dónde hacer el pozo? En este caso estamos hablando del municipio de Arani. No sé la verdad qué extensión tendría Arani, pero ustedes, ¿cómo determinarían dónde hacer el pozo? En el lugar más elevado, ¿no? Para que pueda bajar tu gravedad, quizás. Ya, pero ¿qué pasaría si en el lugar más elevado no tengo agua subterránea? Hay casi haríamos a bombeo, ¿cierto? Ya. ¿Alguien más, colegas? ¿Cómo hacen ustedes o cómo identifican dónde tenemos agua subterránea? Porque no es nomás, ¿no? Yo quiero hacer un pozo acá, voy a cavar y listo, sale agua. No es así, ¿no? ¿Cómo hacemos, colegas? Quizás, ingeniero, porque hay abundante vegetación, digamos, que está en buena salud. Ya, perfecto, es un indicador, ¿no? Donde tenemos vegetación es porque existen, ¿no? Bolsones de agua. Y son los geólogos los que mayormente manejan esos conceptos, ¿no? Ellos, por ejemplo, suelen fijarse la dirección de los estratos, cómo están conformados los cerros, donde hay cactus, donde o sea, existen varias teorías, podríamos decir, que nos dan ciertas indicaciones o pautas a determinar dónde podemos encontrar bolsones de agua, ¿no?
La misma gente a veces como conoce su lugar y ve a veces cómo aflorece el agua, ¿no? Entonces ellos tienen una cierta idea de dónde podríamos encontrar fuentes de agua subterránea, ¿no? ¿Y cuál es la forma adecuada o cómo nosotros podríamos respaldarnos técnicamente? Pues la única forma, colega, es hacer un ensayo CEP o hacer la famosa tomografía. ¿Qué es el CEP? Es un sondeo eléctrico vertical. En palabras entendibles para los que no conocen, es como hacer una radiografía al suelo. Yo voy a hacer una radiografía al suelo y la radiografía me va a decir si abajo tengo o no tengo bolsones de agua y a qué profundidad tengo, ¿no? Estos aspectos me lo va a arrojar el CEP, o si quiero algo mejor, la tomografía. Entonces, sí o sí, colegas, cuando ustedes hagan ITCPs y hagan pozos de agua potable, sí o sí tienen que solicitar ensayos CEPs. Si ustedes tienen tres alternativas, yo pienso que acá, alternativa 1, acá, alternativa 2, allá, alternativa 3, en los tres lugares yo podría pedir un ensayo CEP. Y el que tenga un bolsón de agua más grande, menos profundo y demás, seguramente va a ser el que ustedes van a seleccionar, ¿no? Para poder hacer su pozo, ¿no? Entonces, por un lado, colegas, es eso. ¿Qué ensayos? ¿Qué necesito? ¿No? Entonces, es lo primero que tendrían que pedir en su ITCP. Por otro lado, colegas, yo les preguntaba cuánto es el caudal de diseño, ¿no? Y el caudal, colegas, para saber de agua subterránea, la única forma, colegas, es de poder hacer una prueba de bombeo. Es la única forma. Y para hacerle una prueba de bombeo, sí o sí necesito yo el pozo construido, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el pozo está construido? Es fácil hacer la prueba de bombeo, ¿no? Lo pediría yo dentro de mi TCP, dentro de mi TDR, hacer la prueba de bombeo para saber cuánto es el caudal. Pero ¿qué pasa si el proyecto es nuevo? No tengo nada construido. Pues la bibliografía, colegas, nos dice que podamos realizar un pozo piloto. Sin embargo, esto pues muy pocas veces se hace en nuestro país, más que todo es por el costo, ¿no? Hacer un pozo piloto solamente para saber cuánto es el caudal, pues lastimosamente no se hace. Pero es la única forma adecuada y correcta la de poder saber cuánto es el caudal que vamos a poder tener de diseño, ¿no? Es la única forma, colegas. El agua subterránea, en comparación al agua superficial, el agua superficial nosotros podemos ver cuál es la dirección, podemos aforar, ¿no? En cambio, en el agua subterránea, colegas, no sabemos. Hay muchos que piensan o dicen que la dirección del agua subterránea es prácticamente la misma dirección que va al río, y no es así, ¿no? Depende mucho de la dirección de los estratos, de la configuración de la roca y un montón de cosas, ¿no? Entonces, puede ser, colegas, que donde yo esté parado actualmente tenga un caudal de agua, pero me muevo 1 metro a la izquierda y ya no tengo nada. Me muevo 1 metro a la derecha y puede ser que ya no tenga nada. ¿Por qué? Porque yo no sé la dirección del flujo de agua subterráneo, ¿no? Entonces, por eso la única forma, como les digo, colegas, en cuanto a pozos, es el tema de, si quisiera saber dónde tengo bolsones de agua, el ensayo C, ¿no? Y si quisiera saber cuánto es el caudal, prueba de bombeo. Sin embargo, como les decía, en nuestro país no se suele hacer mucho, entonces, ¿qué se suele hacer o cómo se hace para estimar un caudal para el ITCP? Se agarra experiencias cercanas. No es la correcta, pero no, al no tener variables no nos queda de otra, podríamos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque yo les decía, ¿no? Por más cercana que puede estar este pozo de acá, por ejemplo, este ya es un pozo construido, ¿no? Yo puedo decir que, no sé, mi nuevo proyecto va a estar a 200 metros, pero yo no sé qué está pasando en estos 200 metros. Como les decía, yo no sé cuál es la dirección del agua, yo no sé si va a ser el mismo caudal, ¿no? Sin embargo, a falta de datos, pues lo que se hace, como les digo, buscar cuáles son los pozos más cercanos, recopilar cuánto es el caudal, sacar un promedio o el más representativo y en base a eso decir o asumir que ese va a ser su caudal de diseño, ¿ya? Eso es lo que mayormente se hace, ¿no? Por otro lado, el tanque de almacenamiento. Como mencionaba algunos de los colegas, pues necesitamos un tanque elevado, ¿no? ¿Para qué? Para ganar presión, para ganar desnivel,
¿no? Este desnivel, esta altura de presión, pues obviamente me va a ayudar a que mi sistema funcione a gravedad. Pero sin embargo, sí tiene que haber el tema del bombeo para bombear de la bomba hasta el tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, estos aspectos hay que considerarlos y hay que verlos en campo. Algo que también me pasó y creo que tuve suerte en este proyecto, porque si yo les preguntaba a los usuarios cuánto era el caudal de este pozo, ellos me dijeron que el caudal era de 15 litros segundo, ¿ya? Este pozo se lo ha realizado, podríamos decir, hace 5 años atrás, y el caudal era de 5 litros segundo. Podríamos decir, para suerte mía, colegas, 2 años posterior del que se hizo el pozo, este pozo entró en mantenimiento. Se realizó el mantenimiento de este pozo y en ese mantenimiento se realizó la prueba de bombeo. Para mi suerte, como les digo, los comunarios tenían la prueba de bombeo a mano, me han mostrado la prueba de bombeo y resulta que 2 años después, colegas, el caudal no era de 15 litros segundo, el caudal era de 7.5. Y ahí estamos viendo incluso aspectos del cambio climático, ¿no? O podríamos decir, no sé, la sobreexplotación de los acuíferos, ¿no? El no cumplir el tema de los abatimientos, ¿no? Pueden haber varios factores, pero fíjense cómo les digo, cómo me varía. El caudal prácticamente me ha variado y me ha bajado a la mitad, ¿no? ¿Con cuál voy a diseñar yo? ¿Con cuál voy a contemplar yo? Bueno, voy a hacerlo con el de 7.5, ¿no? Porque es el más actual y a la vez es el más crítico, ¿no? Entonces, esas cosas, colegas, se lo hacen en campo. Si ustedes van a hacer el ITCP en su oficina, en gabinete, estas cosas no lo van a poder identificar. Y nuevamente menciono, si ustedes no lo identifican, con seguridad no va a estar dentro de su TDR. Y si no está dentro de su TDR, pues lógicamente no va a estar dentro del EDTP, ¿no? Por otro lado, es importante que cuando hagamos pozos, ver a qué tan cercana está el tema de la energía eléctrica, ¿no? Es monofásica, es trifásica, no nos olvidemos que si vamos a tener bombeo, vamos a tener un pozo, sí o sí necesitamos el tema de energía eléctrica. Y esto a veces es un factor que me va a afectar a la viabilidad de un proyecto. Si la línea de energía eléctrica está cerca o está lejana, ¿no? Otro aspecto, colegas, que veía yo, por ejemplo, en este proyecto, este tipo riachuelo, o no sé cómo, o curso natural, no sé cómo lo podríamos llamar, ¿no? Estaba muy cerca a donde queríamos construir el pozo, ¿no? Estaba muy cerca. Y ustedes fijen la calidad de agua que tenemos acá, ¿no? Fíjense, aquí tenemos presencia incluso de burbujas, ¿no? ¿A qué creen que se debe esto, colegas? De que el agua sea sumamente turbia, a tener aquí presencia de burbujas. ¿A qué creen ustedes que eh, se pueda mostrar esto? ¿De qué depende o qué creen que ha pasado acá? ¿Es bueno, es malo? ¿Me afecta, no me afecta? Quizás que hay muchos detergentes, no sé, cercanos, digamos, puede ser si no, un matadero cerca, ¿no? Ya. ¿Alguien más, colegas? Justamente como mencionaba el colega, pues resulta que este tipo riachuelo, curso natural del agua, justamente era el efluente de una planta de tratamiento de aguas residuales, ¿no? De la planta de tratamiento de aguas residuales de Arani. Y resulta, colegas, que la PETAR de Arani no está en funcionamiento. Por tanto, podríamos decir que esto, lo que estamos viendo acá, pues prácticamente es agua residual sin ser tratada, ¿no? Y es por eso que vemos este tipo de indicadores, ¿no?
Ahora, yo les consultaría, colegas, ¿ustedes creen que este cuerpo de agua superficial podría afectar a un cuerpo de agua subterráneo? ¿Qué dicen ustedes? Sí, puede afectar. ¿Ya? ¿De qué manera puede afectar o, o de qué depende? Bueno, considero que se puede haber filtraciones y a la vez esas filtraciones pueden ser a todo nivel, incluso desviando el canal, eh, puede haber más filtración y eso puede contaminar las aguas subterráneas, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? Como decía el colega, ¿no? Va a depender mucho quizá de las distancias, del nivel de abatimiento, ¿no? Son varios los criterios que habría que tomar en cuenta, pero sí podría afectar, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es importante también citarlo en el ITCP, ¿no? Porque posiblemente si yo pensaba hacer, no sé, mi pozo en este lugar, posiblemente tenga que cambiar esta alternativa porque voy a tener contaminación por aguas residuales, ¿no? Entonces, todo esto, colegas, es lo que nosotros necesitamos ver en campo, ¿no? Todo esto hay que verlo nosotros en campo y eso tenemos que citarlo en el tema del ITCP. Eso sería en cuanto a agua potable. A ver, si hablamos un poco, por ejemplo, de alcantarillados, de saneamiento básico. A ver, vamos a pedir al Google que nos ayude. Y a ver si me pueden comentar de qué municipios se conectan. Podríamos quizá ver algunos casos y ejemplos de los lugares de donde son, ¿no? Por ejemplo, vamos a analizar, bueno, del que más conozco, que en este caso es de la ciudad de Tarija, ¿ya? Colegas, aquí está la ciudad de Tarija, ¿no? Este es el valle central de la ciudad de Tarija. La ciudad de Tarija, por ejemplo, está dividida en dos, ¿ya? Margen izquierdo, margen derecho, y la división justamente es el río Guadalquivir. El río Guadalquivir es la separación o la división en la ciudad de Tarija, ¿ya? Todo el margen izquierdo, bueno, gran parte del margen izquierdo, colegas, vierten sus aguas residuales, tienen su alcantarillado sanitario y vierten sus aguas residuales a las lagunas de San Luis. Estas son las lagunas de estabilización de San Luis, ¿no? Aquí está. ¿Qué pasaría o qué harían, colegas? Resulta que yo el día de mañana los contrato a ustedes y les pido, colegas, hay que hacer el mejoramiento y la ampliación de la planta de tratamiento de San Luis de Tarija. Vayan a hacer el ITCP. Colegas, ¿qué factores ustedes consideran que podría afectar a la viabilidad de un proyecto en este caso? A ver, ¿qué identifican ustedes? El social, ingeniero. ¿Ya? ¿Cuál sería el problema en el tema social? En el tema social puede ser el olor, podría ser la ubicación. La Ya, ubicación, perfecto. ingeniero. La ubicación. Ya. En primer lugar, me decían el olor. Perfecto. Si hablamos de olor, estamos hablando del tipo de tratamiento, ¿no? Entonces, si ustedes me dicen que quiero evitar el olor y demás, hoy en día tenemos otro tipo de tecnologías, como ser, por ejemplo, los tratamientos anaerobios, que son sistemas cerrados y producen menos olor. Entonces, quizá una de las alternativas de solución para mi TCP es cambiar la metodología o el tratamiento
¿no? Ya no utilizar, por ejemplo, lagunas, utilizar otro tipo de sistemas, ¿no? Perfecto, ahí ustedes ya están identificando un factor técnico. Por otro lado, ustedes me dicen el tema social, el tema de la distancia, ¿no? Si ustedes pueden ver, colegas, pues prácticamente las lagunas de San Luis prácticamente ya han quedado en el corazón de Tarija, ¿no? Justamente aquí tengo el barrio San Luis, tengo el barrio El Temporal, tengo el barrio San Jerónimo, aquí tenemos el aeropuerto, el barrio Aeropuerto, San Jorge 1, San Jorge 2, Torrecillas, o sea, son varios, no solamente barrios, sino que son distritos que en este caso podrían ser afectados por el tema de olores, por el tema de proliferación de insectos y demás, ¿no? Entonces tengan ustedes la certeza que va a saltar de todos estos, pues basta que salte una persona, una familia, una zona, ¿no? Que salte y no quiere el proyecto, lastimosamente, porque por más que me hagan el mejor diseño del mundo, la gente no quiere, no quiere, ¿no? Y este proyecto se va a caer. Eso es lo que ustedes tienen que identificar en el ITCP. Yo les comentaba, por ejemplo, que una de las grandes problemáticas que teníamos aquí en San Luis, que no había un sistema de pretratamiento, ¿no? Y bueno, se ha tratado de aumentar algo acá, creo que aquí está el desarenador y demás, pero fíjense, no existe un buen tren de tratamiento. Y todo lo que ingresaba del alcantarillado, colegas, ingresaba de manera directa a las lagunas. Me ha tocado ver en algunos casos vacas muertas, perros muertos, todo lo que ustedes estén imaginando, colegas, llegaba a la petar e ingresaba de manera directa a la petar. Por tanto, no era adecuado el funcionamiento de esta petar. Y es por eso que se originaba más problemas en olores, en insectos y demás, ¿no? Hoy en día, lastimosamente, en la ciudad de Tarija y en estos barrios más aún, hay mucho mosquito, ¿no? Y una de esas razones justamente es el tema del petar. Otro aspecto que hay que considerar, colegas, y es muy importante, es el tema del espacio, ¿ya? Yo no tengo nada en contra de las lagunas de estabilización, la verdad que creo que es un sistema que funciona muy bien, pero hoy en día considero que ya no debemos hacer lagunas de estabilización. ¿Por qué? Porque hoy en día hay tecnologías más modernas y que están funcionando muy bien, ¿no? Para mí, el peor aspecto de una laguna de estabilización, en primer lugar, que es un tratamiento anaerobio, perdón, aerobio, está en contacto con la naturaleza, entonces sí o sí va a haber, aunque queramos o no queramos, olores, insectos. Por otro lado, colegas, el tamaño. Fíjense el tamaño que necesitamos nosotros en caso que ustedes quieran hacer lagunas, ¿ya? Si ustedes quieren hacer lagunas, ¿ya? El caudal de diseño en Tarija es más o menos 200 litros segundo. Para 200 litros segundo, colegas, vayan sabiendo ustedes que necesitan aproximadamente 30 hectáreas. Colegas, hoy en día pillar 30 hectáreas, algo complicado, ¿no? Fíjense, si estos terrenos sean privados, ¿a cuántos vamos a afectar acá? ¿Será que todos van a querer? ¿No? Complicado, ¿no? Pillar hoy en día 30 hectáreas, difícil. Otra complicación que se tiene en la PETAR, que no es que puedo buscar en cualquier lugar en la ciudad de Tarija, no, las PETAR ya tienen una cierta dirección. ¿Por qué? Porque la PETAR, pues obviamente tiene que estar cerca al punto más bajo del alcantarillado. No nos olvidemos que en lo posible tenemos que hacer que el alcantarillado, pues, funcione a gravedad. Y si el alcantarillado funciona a gravedad, pues el emisario, ¿dónde va a llegar? Pues al punto más bajo en la ciudad de Tarija. Entonces, esta PETAR, pues con seguridad les digo, colegas, que va a estar ubicada en los puntos más bajos. No es que esta PETAR la voy a poder hacer acá. Por ejemplo, aquí veo un espacio interesante, yo puedo hacer la PETAR acá. Colegas, todo esto va a funcionar a bombeo, por tanto, el proyecto no es sostenible, ¿no? La PETAR tiene una cierta tendencia a ubicarse en este lugar, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Yo les había dicho, el margen izquierdo de Tarija va a vertir sus aguas residuales al alcantarillado, a esta petar. ¿Qué pasa con el margen derecho? Muchos años ha habido este descuido, lastimosamente todo este margen derecho, en la mayoría de las zonas, vertía sus aguas residuales de manera directa al río Guadalquivir.
cuando se realizó la clasificación del río Guadalquivir, justamente este tramo era el más contaminado. Y el aspecto que contaminaba más justamente era el agua residual que no estaba siendo tratada. Hoy en día contamos con una PETAR para esta zona, para el área derecha, ¿no? No está funcionando del todo bien porque falta partes del alcantarillado y algunos otros aspectos, pero obviamente la planificación de la ciudad de Tarija estaba eso, ¿no? Margen izquierdo, San Luis, margen derecho, San Blas, así se llama esta PETAR. Y ustedes fíjense la diferencia, justamente están, miren, casi a la misma altura, ¿no? ¿Por qué? Porque son los puntos más bajos en ambos márgenes. Pero colegas, fíjense ustedes la comparación. Acá, colegas, también el caudal de diseño era aproximadamente 200 litros segundo. Entonces, imagínense ustedes me pueden decir, ingeniero, yo recomiendo hacer lagunas de estabilización. Perfecto. Vayan sabiendo, colegas, que si su caudal es aproximadamente 200, ustedes necesitan 30 hectáreas si quieren hacer lagunas. Pero si ustedes quisieran hacer un sistema más moderno, que en este caso, por ejemplo, son reactores WASB y el tema de lodos activados, fíjense cuánto necesitamos acá. Aproximadamente, colegas, nosotros necesitamos 1 hectárea, ¿no? No es más. Entonces, fíjense, tengo el mismo caudal, colegas, pero aquí necesito 1 hectárea y aquí necesito 30 hectáreas, ¿no? Entonces, no es nomás de decir, ah, ya, yo voy a hacer lagunas de estabilización y resulta que después no tengo terrenos, ¿no? O voy a afectar a muchos, o el tema social va a estar muy complicado, ¿no? Como ha pasado en la ciudad de Tarija. Colegas, esta PETAR que tenemos acá ya ha cumplido su vida útil, si no me equivoco, el año 2016. Del 2016 a la fecha, colegas, ya se han realizado más de 5 estudios, ¿ya? Y si no me equivoco, esos 5 estudios han arrojado técnicamente que la mejor ubicación para construir la nueva PETAR es el lugar de San Luis. Técnicamente esto es lo más recomendable, pero resulta que socialmente nadie quiere, ¿no? Hoy en día se está analizando en construir la PETAR en otro lugar porque lastimosamente aquí no se tiene, ya se ha descartado todas las opciones de conseguir una aceptación social en este lugar. Entonces, lastimosamente, colegas, a veces la parte social pesa más incluso que la parte técnica. Hoy en día se está analizando construir la PETAR en este lugar, ¿no? Donde está un poco más lejos de la mancha urbana, donde no tenemos muchos afectados, ¿no? Y hoy en día estos predios han pasado a nombre de la alcaldía, ¿no? Cosa que también es un punto positivo para este nuevo lugar, ¿no? Entonces, eso, colegas, es lo que hay que analizar, eso es lo que hay que identificar en un ITCP, ¿no? A ver, vamos a ver otro caso, a ver, vamos a ver el caso de Sucre. Y a ver acá, si lo pillo algo rápido. Acá está. A ver, vamos a ver un poco esto. Vamos a aprovechar este video para que ustedes puedan ver un poco, ¿no? Justamente la magnitud. Fíjense en el tema del campanario, esta es la planta principal en la ciudad de Sucre, ¿ya? Fíjense ustedes la dimensión, el tamaño que ustedes necesitan si optaran justamente por hacer el tema de lagunas, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están sus biofiltros, ahí están su lecho de secado de lodos, y ahí están las lagunas, ¿no? Fíjense el espacio y las dimensiones que necesitamos acá, ¿no? Solamente para que ustedes tomen en cuenta el tamaño y la magnitud que necesitan para hacer una PETAR en un municipio, ¿no? Si estamos hablando de una PETAR municipal, casi con certeza les digo que vamos a necesitar este tipo de tamaños en caso que ustedes lleguen a plantear una laguna de estabilización, ¿no? Si lo llego a ver esto en el Maps, ¿no? Miren, aquí está la ciudad de Sucre,
aquí está el Castillo de la Glorieta, y aquí está la Petar, el campanario. Si yo la llego a comparar con la de Tarija, ¿qué es la ventaja que tengo acá? ¿No? Que está muy lejos a la mancha urbana, a lo que es la ciudad de Sucre, ¿no? Incluso me ha tocado ver y he observado acá, por ejemplo, que este ITCP tenía toda la aceptación social. ¿Pero por qué tenía la aceptación social? Porque, bueno, han hecho firmar a toda esta gente, ¿no? ¿Y qué gente no va a querer tener un alcantarillado y tener una petar? Todos ellos han firmado. Pero en realidad, colegas, conseguir la aceptación social del municipio beneficiario es sencillo, ¿no? El problema fue cuando quisieron socializar y ver qué pasa con esta gente que es la que vive más cerca. Si será que va a aceptar o no va a aceptar, ¿no? Entonces, fíjense, ahí está el tamaño que necesitábamos para el tema de la petar de Sucre, la petar campanario, ¿no? Siempre ubicada cerca a un río, ¿no? ¿Por qué? Porque otro factor que hay que identificar es justamente dónde vamos a vertir nuestras aguas residuales tratadas, como ser en este caso, ¿no? Tenemos cerca para vertir a este río, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que cumplir aquí? La ley 1333. La ley 1333 es la que nos va a decir qué parámetros debo cumplir para el vertido de las aguas residuales tratadas, ¿no? Entonces, fíjense, hay un poco ahí la diferencia con la ciudad de Tarija, que también necesitamos un tamaño amplio, pero sin embargo tiene una distancia considerable a lo que es la mancha urbana, ¿no? Otro caso que podemos ver, colegas, les voy a mostrar el caso de Tupiza. Que tiene algo muy parecido a lo de la ciudad de Tarija, porque Tupiza igual está dividida en dos, ¿ya? Y lo que divide justamente es el río Tupiza. No sé si ustedes han logrado escuchar hablar de este río, ¿ya? Que últimamente se viene inundando constantemente, ¿no? En los últimos años, si no me equivoco, de manera consecutiva, se ha inundado y se ha desbordado este río, provocando varios desastres, ¿no? ¿Cuál es la situación de Tupiza? Lo mismo, aquí se quiso hacer el alcantarillado sanitario y la PETAR. La PETAR, como ustedes pueden ver, se encuentra en este lugar. Considero también que tiene una distancia importante a lo que es la mancha urbana de Tupiza, y este proyecto se llamaba Mejoramiento y Ampliación del Alcantarillado y de la PETAR. Sin embargo, colegas, prácticamente esto era la única opción. No había otra opción para llevarlo más lejos, para traerlo más cerca. No había más opciones, colegas, para hacerla petar. ¿Por qué? Porque aquí interviene el tema legal. Estos terrenos ya están a nombre del municipio, pero estos terrenos son privados y estos privados no querían saber de que se construye una petar. Entonces, prácticamente la nueva petar que se iba a plantear acá, colegas, tendría que esa restricción del tamaño. Solamente tengo este tamaño y en este tamaño no sé qué harán ustedes a la consultora, no sé qué hará la consultora, pero es en este tamaño donde se tiene que plantear la nueva petar, ¿no? Si no me equivoco, aquí se han planteado reactores WASBI, se ha hecho desaparecer estas dos lagunas y se ha hecho reactores WASBI y se han mantenido lo que son estas lagunas. Entonces ha funcionado el reactor WASBI con lagunas, ¿no? Entonces, el reactor WASBI obviamente ocupa menos espacio que lo que son el tema de lagunas. Entonces, de esa manera se ha tratado de dar una solución técnica, ¿no? En el tema social, colegas, si esto es a nombre del municipio, no tengo muchos afectados y por otro lado tengo la parte beneficiaria conforme, pues bueno, no había problema en el tema social. El problema que teníamos acá, colegas, era en el tema de riesgos, ¿no? Y a veces uno comete el error o lo hace fácil, bueno, dicen, el río está muy cerca, este río constantemente se desborda, hay inundaciones, entonces, ¿qué haremos? Pues haremos un muro para proteger la petar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ahí tenemos un muro construido para proteger la petar, ¿no? Pero a veces construir el muro por construir no es lo adecuado, colegas. ¿Qué es lo correcto? Lo correcto acá, colegas, es hacer una modelación hidráulica del río. Hacer una modelación hidráulica para diferentes periodos de retorno y en esos eventos extremos ver cuáles son las áreas inundables y cuál sería la cota inundable,
¿no? Y en base a eso, colegas, vamos a poder ver, en base a una modelación, vamos a poder ver dónde tenemos que hacer los muros, porque si no, no vamos a saber dónde hacer los muros. Yo recuerdo muy bien cuando elaboraba los TDRs de este proyecto, yo recomendé en el ITCP que dentro del personal clave existe un hidrólogo, ¿no? Y me observaban, me decía, ingeniero, usted está haciendo una petar, ¿qué tiene que ver un hidrólogo? Ah, no vaya a ser que sea alcantarillado pluvial, pero no. El hidrólogo justamente era para pedirle y que me haga una modelación hidráulica del río, que me haga un análisis de la cuenca. En función a ese análisis de la cuenca me dirá cuánto es el caudal máximo. Y en base a ese caudal máximo yo haré la modelación hidráulica del río. Y esa modelación hidráulica es la que me va a decir qué tramos se va a sufrir inundaciones en eventos extremos. Y eso es lo que pasó en Tupiza. Colegas, la inundación o el desborde del río no fue en este tramo. El desborde del río fue en este tramo, incluso hasta la fecha, miren, la imagen muestra cómo se ha dañado acá el tema del suelo. Aquí ha sido el desborde del río. Ha desbordado aquí el río y prácticamente paralelo a este camino y vía del tren ha ingresado lo que es el flujo de agua, ha ingresado todo esto y fíjense, no ha dañado ni la primera laguna, prácticamente la laguna dañada ha sido la segunda. Aquí se ha venido todo el agua, ha dañado los taludes, esto estaba, obviamente estaba con geomembrana, ha destruido toda la geomembrana y prácticamente la laguna, las lagunas han quedado como siendo parte del río. Entonces, fíjense aquí el grado de contaminación que ha habido en esa fecha, ¿no? Y es por el factor de riesgos, ¿no? Hoy en día, pues ahora, como ya ha pasado la desgracia, como ustedes pueden ver, ya existe un muro de protección, ¿no? Ya existe el muro de protección. Pero nuevamente menciono, lo adecuado, colegas, en un estudio es hacer la modelación hidráulica, la modelación del río. Esos aspectos, colegas, si ustedes no identifican el ITCP, tengan la certeza que en el TDR no va a haber hidrólogos. Y si no va a haber hidrólogos, no sé quién va a hacer esto, ¿no? Por otro lado, en el TDR, ustedes tienen que colocar dentro de las actividades realizar una modelación hidráulica del río. Porque si dentro de sus TDRs no está el hacer modelaciones hidráulicas, pues ningún consultor lo va a poder hacer. Es más, no lo va a hacer, porque como les mencionaba, no está dentro de su contrato, ¿no? Yo, si fuera privado, colegas, yo no haría nada que esté fuera de mi contrato. Y nuevamente les digo, si está fuera de mi contrato, que me aumenten el precio. Si me aumentan el precio, lo puedo hacer. Si no, colegas, y tenemos todos los respaldos, tanto TDRs, contratos y demás, para no hacerlo, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, colegas, hay que identificar en un ITCP. Por último, vamos a ver el ejemplo en la ciudad de Uyuni, que bueno, lo que tenemos de conocido acá en Uyuni, pues obviamente es el salar, ¿no? El salar es muy conocido, pero aquí está la ciudad de Uyuni. Y la ciudad de Uyuni, colegas, tiene su planta de tratamiento, ¿no? Que prácticamente, como ustedes pueden ver, igual ya ha quedado muy cerca a lo que es el área urbana de Uyuni, ¿ya? ¿Cuáles son las complicaciones que me ha tocado pasar en Uyuni? En primer lugar, y creo que es notorio, con solamente ver la imagen, fíjense, aunque no conozcan el lugar, con solo ver la imagen, colegas, creo que es notoria el nivel de la planicie que tiene, ¿no? Prácticamente aquí la pendiente es plana, la pendiente cero. Es un terreno sumamente plano, ¿no? Creo que les mencioné en anteriores clases, para dar una solución técnica en este lugar, colegas, se ha establecido 7 estaciones de bombeo. El tema de tener bombeo, ¿qué hacemos? Mayor electricidad, mayor costo de electricidad. Y si mayor es el costo, pues mayor va a ser el tema de la tarifa, ¿no? Colegas, y a veces a un usuario le subes un boliviano y tira el grito al cielo. Le subes 50 centavos, tira el grito al cielo. Sin embargo, por internet pagamos 2 bolivianos al día para que me den megas y nadie dice nada, ¿no? Y compramos megas por persona. En cambio, aquí por vivienda, por usuario, tú subes un boliviano, 50 centavos y el usuario va a tirar el grito al cielo, ¿no? Entonces, a veces por 50 centavos, colegas, los proyectos se llegan a caer y estamos entrando ahí a ver aspectos económicos.
aspectos financieros. Entonces, cuando vayamos a hacer un ITCP, colegas, esas cosas es importante identificar. Si el terreno es plano, desde ya va a tener estaciones de bombeo. Si yo ya tengo más o menos un pantallazo que va a haber estaciones de bombeo, había que preguntar, habría que hacer reuniones con la gente, si ver que si les aumentan el costo de su tarifa, van a estar dispuestos a poder cancelar, ¿no? Porque si no van a estar dispuestos a poder cancelar o no hay el interés de cancelar o hacer este proyecto, pues ahí estamos encontrando otro aspecto que podría determinar la viabilidad del proyecto, ¿no? Por otro lado, colegas, fíjense, esta petar es esto. Era tanto el descuido que, bueno, naturalmente ha rebalsado, ha colmatado todo la petar y se ha ido construyendo esto casi de manera natural, ¿no? Fíjense cómo está la petar. La petar actualmente está prácticamente en desuso, no funciona de manera adecuada, ¿no? Y ustedes, como pueden ver, simplemente son lagunas, ¿no? Algo complejo y algo importante que yo veo de este ejemplo, colegas, como ustedes pueden ver, no tengo dónde vertir las aguas residuales. La nueva petar más o menos iba a ser por acá, ¿ya? Y la complicación que encontramos acá, como les menciono, no tengo hay cuerpos cercanos para vertir mis aguas residuales. Lo más cercano, colegas, era esto. Y estamos hablando más o menos a una distancia de 7 kilómetros. A 7 kilómetros, colegas, tenía dónde vertir las aguas residuales. ¿Qué pasa si yo no identifico esto? Si yo no identifico esto, colegas, desde ya les aseguro que no hay la topografía para hacer estos 7 kilómetros. Y si yo no tengo topografía, yo no sé cómo voy a hacer el vertido de las aguas residuales, ¿no? Por otro lado, esto también me va a influir costo, porque aquí voy a tener que hacer un canal o voy a tener que hacer tubería para vertir las aguas residuales. La petar muere acá, aquí termina la petar. Entonces, ¿cómo voy a vertir las aguas residuales? ¿No? Era tanto la distancia, colegas, que aquí se optó como medida de solución infiltrar o filtrar las aguas de manera subterránea. Se hizo zanjas de infiltración y se filtró el agua para recargar los acuíferos en este lugar de acá. Entonces, fíjense cómo se ha ido buscando alternativas, ¿no? Y cada proyecto, como ustedes pueden ver, es diferente, ¿no? Y eso es lo que se debe analizar en campo. Si ustedes van a campo, y como les digo, no solamente es visitar el lugar, ah, no, medio plano había sido, y nada más. No, colegas, tenemos que analizar cuál es el área de estudio y el área de estudio va a intervenir la población beneficiaria, va a intervenir dónde quieren hacer la petar y va a intervenir dónde queremos vertir las aguas residuales tratadas en este caso, ¿no? Bien, colegas, ahí hemos podido ver diferentes ejemplos y aspectos que hay que considerar en la etapa del ITCP. No sé si hasta acá existe alguna duda, alguna consulta. Estamos viendo netamente ITCPs. Una consulta. Adelante. Bueno, yo vivo en Cochabamba, en Tiquipaya, y en Tiquipaya hemos tenido un problema porque se ha caído un proyecto que estaba financiado por la cooperación italiana. Este proyecto estaba más o menos evaluado por 10 millones de bolivianos, si es que no me equivoco. Sin embargo, la planta, el PETAR que teníamos, que tiene Tequipaya, en realidad es ya colmatado incluso la planta de tratamiento porque es bien rústica, digamos, ¿no? O sea, son piscinas nada más de acumulación de agua. Ya, Entonces, se ha realizado una compra de terreno aproximadamente a unas 4 cuadras del lugar donde era el PETAR. Lamentablemente por los comunarios se ha impedido de que se realice la nueva planta de tratamiento. Sin embargo, ellos pedían su ficha ambiental aprobada. Entonces, lo que estaban pidiendo es el EDTP, mi consulta, porque de eso se agarraban los de la comunidad. Y la verdad es de que todo Tequipaya desemboca a esa alcantarilla y bueno, a ese petar, y de ahí infiltran al río. Entonces, automáticamente esa comunidad igual sigue siendo contaminada.
Eh, ¿Cuál es la forma de proceder? O sea, porque como te digo, están pidiendo el ficha ambiental. Sí. A ver, ¿cuándo se saca la licencia ambiental? Cuando hacemos el EDTP. Y yo entendería que en Tiquipaya a la fecha no se cuenta con EDTP. Y si se cuenta con EDTP, sí o sí tendría que tener la licencia ambiental. Si tu EDTP está sin la licencia ambiental, lastimosamente el EDTP está incompleto. La licencia ambiental es parte del EDTP, ¿no? Entonces, si era un proyecto, por ejemplo, de mejoramiento y ampliación, eso quiere decir que ya la PETAR existía, entonces con seguridad ya contaba con una licencia ambiental. Cuando los proyectos cuentan con licencia ambiental, entonces solamente hay que actualizar esa licencia. Si no me equivoco, las licencias ambientales hay que actualizarlas cada 10 años, ¿no? Y el responsable de actualizar en ese caso, pues tendría que ser el representante legal, que en la mayoría de los casos el representante legal vienen a ser los municipios, ¿no? Entonces, habría que ver y averiguar ese tema, ¿no? El tema de la licencia ambiental es muy importante en el EDTP. Y el EDTP, como les mencionaba, es el que va a dar la viabilidad para proseguir con la inversión. Yo no puedo pasar a ejecutar si no tengo la licencia ambiental, porque estaríamos diciendo que el EDTP no está completo, ¿no? Gracias. ¿Alguien más, colegas? ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Ya que tocábamos el tema ambiental, es muy importante, como yo les mencionaba, colegas, hoy en día ya no existen, por ejemplo, las fichas ambientales, ¿no? Hoy en día existe un nuevo decreto, si no me equivoco, este decreto se ha actualizado en 2018. Hoy en día se llaman formulario de nivel de categorización ambiental. Ese es el nombre adecuado, el nombre técnico que reciben hoy en día lo que era antes las fichas ambientales. Por otro lado, colegas, hoy en día ya no se hace la matriz de impactos. No sé si ustedes se acuerdan, incluso yo lo veía en la universidad, hacíamos, ¿no? ¿Cuántos impactos positivos tenemos? ¿Cuántos impactos negativos tenemos? Entrábamos a un gráfico y en el gráfico me salía si es categoría 1, 2, 3 o 4, que son las 4 categorías ambientales, ¿no? Hoy en día, colegas, ya no existe eso. Hoy en día prácticamente todos los proyectos ya están categorizados. Por tanto, si ustedes el día de mañana van a hacer un sistema de agua potable, tienen que entrar a su gráfica de ese decreto y en base a algunas características, ustedes en etapa de ITSP incluso ya van a poder saber si es un proyecto categoría 4, proyecto categoría 3, proyecto categoría 2, ¿ya? En un ITCP no se hace ni el formulario de nivel de categorización ambiental y menos la licencia ambiental. Pero lo que sí es importante, colegas, en un ITCP es identificar qué categoría de ambiental es. ¿Por qué? Si es categoría ambiental 4, como les mencionaba, solamente hay que ir a la gobernación, porque en este caso es la gobernación la que emite las licencias ambientales, y la gobernación emitirá un certificado de dispensación ambiental y listo. Esa es la licencia ambiental para un categoría 4. Para un categoría 3, si fuera categoría 3, hay que hacer un EI pasa, PPM pasa, ¿no? Y listo, eso me demorará 1 mes a 3 meses y listo, van a ustedes poder obtener la licencia ambiental. Pero si fuera categoría ambiental 2, categoría ambiental 1, colegas, como les mencionaba, el trámite de la licencia ambiental tarda alrededor de 9 meses. Eso es lo que ustedes tienen que identificar en un ITCP. Porque en el ITCP ustedes van a identificar y van a recomendar cuánto va a ser el plazo de la consultoría. Colegas, yo no puedo hacer un plazo de una consultoría de 6 meses si solamente la licencia ambiental tarda 9 meses. Y lastimosamente ese es el error que hay en varios proyectos. Y puede ser que haya pasado eso en Tiquipaya, ¿no? A veces el plazo de la consultoría, no sé, es de 4, 5, 6 meses, ¿no? Y resulta que en este plazo no se ha podido sacar o obtener la licencia ambiental. No es correcto, pero lastimosamente algunas entidades
lo cierran el proyecto con solamente haber metido la nota de inicio de trámite de la licencia ambiental. Inician el trámite, pero después nadie hace seguimiento. Nadie ve que se obtenga la licencia ambiental. La consultoría total ya se la ha pagado, ya ha cerrado su consultoría, entonces ya no le importa, ¿no? Es por eso que les digo que eso es un error. Y eso es un error común, lastimosamente pasa mucho. Y un proyecto, nuevamente repito, un proyecto de DTP sin su licencia ambiental es un proyecto incompleto, ¿no? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Bien, no sé si hay alguna otra duda o consulta para proseguir con el avance. Perfecto. Lo que vamos a ver ahora, colegas, es justamente el reglamento de elaboración de proyectos del sector de agua y saneamiento. Ya, como yo les mencionaba, este reglamento, ¿de dónde nace? Del reglamento básico de preinversión. El reglamento básico de preinversión me habla de manera general para cualquier tipo de proyecto. Este reglamento, pues solamente en base a lo que nos dice el reglamento básico de preinversión, pues solamente nos va a hablar de agua potable y de saneamiento. Este reglamento pues tiene como objetivo el de poder regular la formulación de proyectos en agua potable y saneamiento. Este reglamento nos va a establecer cómo debemos hacer un informe técnico de condiciones previas, cuál es el formato para hacer términos de referencia y cuál es el contenido mínimo para el EDTP de proyectos de agua potable, de alcantarillado y demás, ¿ya? Si ustedes me dicen cuál es un poco la diferencia, que el reglamento básico de preinversión te da el contenido referencial. En cambio, este reglamento, que es netamente del sector, ya te da el contenido mínimo. Esto es lo mínimo que debe tener de contenido sus proyectos. ¿Qué objetivos específicos se tiene? Pues este reglamento va a establecer cuál es el alcance y los contenidos mínimos del ITCP, de los TDRs y de los EDTPs. Va a regular la formulación de proyectos de agua potable y saneamiento para que todos tengamos un formato. Es por eso, colegas, que si el día de mañana vas a hacer un proyecto de agua potable o de saneamiento, todos tendríamos que hacerlo bajo este formato. No puede existir eso de que yo voy a hacer un formato, ustedes harán otro y otro colega hará otro, ¿no? Esto es justamente para uniformizar. Este reglamento pues va a orientar a la planificación, la construcción y la supervisión de proyectos. Algo que también hay que tomar en cuenta en el sector de saneamiento básico es el componente DESCOM, ¿no? Así como en riego se tiene el componente de asistencia técnica, pues en saneamiento básico se tiene el componente DESCOM. La normativa sectorial, ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Pero es importante, en base a lo que vayamos a diseñar o lo que vayamos a plantear, citar y considerar lo que son la norma boliviana 512, la 688, la 689, tenemos normas para materiales en saneamiento básico, todo esto es lo que debemos considerar. Ámbito de aplicación, ¿quiénes tendrían que aplicar este reglamento? Todos, colegas, todos debemos aplicar este reglamento en el sector de saneamiento básico, ya sea que sos funcionario público o sos privado o trabajas en el municipio, en la gobernación, en alguna entidad gestora, en alguno cooperante, en alguna consultoría internacional, consultor internacional, pero vas a elaborar proyectos aquí en Bolivia, todos debemos cumplir el reglamento básico de preinversión y si vamos a hacer un proyecto de saneamiento, cumplir también este reglamento del sector. Rangos de aplicación. Esto es muy importante, colegas, porque ya sea para proyectos de agua potable, de saneamiento o de saneamiento, existen dos tipos de sistemas. Los sistemas convencionales y los sistemas no convencionales. Los sistemas convencionales son proyectos con infraestructura compartida, tanto para agua potable como para alcantarillado. Es decir, vamos a contemplar toda la red de agua potable con su planta de tratamiento, su planta potabilizadora de agua potable, ¿no? O si fuera el alcantarillado, su red de alcantarillado con su planta de tratamiento de aguas residuales.
Entonces, colegas, cuando nosotros hagamos un sistema convencional, es que voy a dar una solución a una población concentrada, como dice ahí la presentación, ¿no? En poblaciones concentradas, áreas urbanas, o sea, quiero dar solución a 2 o 3 barrios, a 2 o 3 distritos, a todo un municipio, seguramente voy a hacer un sistema convencional y voy a pensar en una infraestructura que me vaya a dar, me va a dar solución a varios sectores, ¿no? Por otro lado, tenemos los sistemas no convencionales, que los sistemas no convencionales es dar solución a un nivel familiar, ¿no? Estos tipos de diseños están direccionados a poblaciones semidispersas y dispersas, como ser el caso, por ejemplo, de las piletas públicas, ¿no? Cuando los lugares están muy cercanos y no puedo hacer una instalación en cada una de las casas, pues mayormente hacemos piletas públicas, ¿no? O los famosos pozos sépticos y demás, ¿no? O sea, esos son sistemas convencionales que porque están muy distantes o están muy lejanos, no puedo llevar la red hasta esos lugares. Entonces, solamente pensar en una solución puntual, en una solución a nivel familiar. Entonces, para recordar, colegas, sistemas convencionales, infraestructura compartida para poblaciones concentradas. Sistemas no convencionales es para dar solución a nivel familiar y sirve para poblaciones semidispersas y dispersas. Estos tipos de sistemas, colegas, me va a ayudar a categorizar. Nosotros habíamos hablado, colegas, que si hablamos de tipologías, tenemos nosotros 5 tipologías de proyectos. Y los proyectos de saneamiento básico, colegas, ¿qué tipologías son? A ver, ¿quién me podría decir qué tipologías son los de saneamiento básico? Tipología 3. Perfecto. Los proyectos de saneamiento básico son de tipología número 3. Las tipologías son 5. Las categorías son 3. ¿De qué dependen las categorías? Colegas, el proyecto categoría menor van a ser los proyectos menores. Los proyectos menores están básicamente direccionados a proponer sistemas no convencionales. Consulta, colegas, ¿cuáles eran los sistemas no convencionales? ¿Quién me podría explicar cuáles son los proyectos o los sistemas no convencionales? Nadie. A ver, volvemos atrás. Perfecto. Juan Carlos me dice cuando hacemos soluciones a nivel familiar y sirve para poblaciones semidispersas y dispersas. Perfecto. Eso es, colegas. Los sistemas no convencionales es cuando por temas de distancia, ¿no? Es decir, para poblaciones semidispersas y dispersas, tenemos que pensar en hacer soluciones a nivel familiar. Esos son los sistemas no convencionales. Ahora ustedes me dirán, ingeniero, ¿y cuándo son las poblaciones semidispersas o las poblaciones dispersas? Acá tenemos el dato. Una población semidispersa es considerada cuando la distancia media entre las viviendas es de 70 a 150 metros. De una vivienda a otra vivienda tengo, no sé, 100 metros de distancia, colegas, ya es considerado una población semidispersa. ¿Y cuáles son las poblaciones que son consideradas como dispersas? Pues en este caso son cuando la distancia entre vivienda a vivienda es mayor a 150 metros. Entonces, colegas, cuando nosotros tengamos viviendas mayor o distantes de 70 para arriba metros,
Estamos hablando que es una población semidispersa o dispersa. Y hay que pensar en un sistema no convencional. Y si ustedes van a hacer un sistema no convencional, pues estamos hablando que su proyecto va a ser categoría menor. Vamos a ver el caso de los proyectos medianos. Los proyectos medianos están relacionados a sistemas convencionales, ¿no? Es decir, para la construcción de sistemas de agua potable y sistemas de alcantarillado. Colegas, ¿cuáles serían los proyectos o los sistemas convencionales? ¿Quién me podría decir? ¿Qué dicen, colegas? ¿Cuáles serían los proyectos convencionales? Los proyectos convencionales pueden ser como sistemas de agua potable y sistemas de alcantarilla, es decir, dar un sistema de captación, qué sé yo, de una obra de toma y un sistema de riego, ¿no? Ya. Los sistemas convencionales, colegas, es prácticamente para las zonas urbanas, ¿no? Donde las poblaciones están concentradas. Cuando las poblaciones están concentradas, colegas, ya no puedo pensar yo en una solución a nivel familiar, sino que ya tengo que pensar una solución a nivel global. Y ya tengo que pensar en una solución con proyección, ¿no? No solamente hacer el sistema de agua potable, sino también pensar en hacer, por ejemplo, la PETAP, la planta de tratamiento de agua potable. Si hago el alcantarillado sanitario, lo mismo, pensar también en la PETAR, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver acá. Los proyectos convencionales, colegas, son los que vamos a plantear en poblaciones concentradas. Y ahora yo les pregunto, ¿cómo sabrían ustedes si una población es concentrada o no? ¿Cuáles serían poblaciones concentradas para ustedes? Que no tengan poblaciones dispersas, ¿no? Ya. Justamente como ustedes pueden ver, una población dispersa son las mayores a 50. Una población semidispersa, las que son de 70 a 150. Por ende, colegas, pues las poblaciones concentradas, pues serían las que son menores a 70 metros, ¿no? Esas serían las poblaciones concentradas. Y por último, colegas, tenemos los proyectos categoría mayor. Los proyectos categoría mayor en este caso serían los que tienen enfoque multisectorial, ¿ya? Es decir, los proyectos multipropósitos. El caso de la presa San Jacinto en Tarija, por ejemplo, ¿no? La presa San Jacinto en Tarija es un proyecto multipropósito. ¿Por qué? Porque no solamente en primera instancia servía para agua potable, sino que también sirve para riego, sirve para energía eléctrica, para turismo, etcétera, ¿no? Esos son proyectos multipropósitos. Cuando tengamos un proyecto multipropósito, estamos hablando de un proyecto categoría mayor. ¿Por qué es importante saber la categoría? Colegas, la tipología me va a determinar cuál va a ser el contenido de mi estudio. Un contenido para un proyecto menor, mediano y mayor, en contenido es lo mismo. ¿Qué es lo que varía? La complejidad. Si bien el contenido va a ser el mismo, lo que no va a ser lo mismo es la complejidad y el alcance de cada uno de estos puntos. Les pongo el caso del punto 6, ingeniería del proyecto. Colegas, no es lo mismo hacer la ingeniería del proyecto, de un proyecto categoría menor,
que hacer la ingeniería del proyecto de un proyecto categoría mayor, ¿no? Incluso para hacer la ingeniería del proyecto seguramente vamos a necesitar mayores ensayos, más análisis, más laboratorios, más personal, ¿no? El personal clave va a ser mayor. Póngale que para hacer un proyecto menor, donde ustedes me digan que es algo no convencional, por ejemplo, ustedes me pueden decir hacer un pozo. Para hacer un pozo, ustedes en ensayos acá, simplemente con un set y algunos ensayos más, listo. Pero si ustedes van a hacer un proyecto mayor, un proyecto multipropósito, casi con seguridad, colega, les digo que van a hacer una presa, ¿no? Y para hacer la presa, pues necesito hacer perforaciones de diamantina, necesito tener camino de acceso, necesito geólogo, hidrólogo, estructurista, ¿no? Eh, ambiental, social, ¿no? Necesito más personal, necesito más estudios, necesito más tiempo de consultoría. Entonces, eso es lo que va a variar acá, ¿no? Si bien el contenido va a ser el mismo, porque el contenido lo define la tipología de proyecto, lo que no va a ser lo mismo es la categorización. Un proyecto menor va a tener menores exigencias que un proyecto categoría mayor. ¿Quiénes tienen que hacer los ITCPs? Ya lo habíamos mencionado, ¿quiénes tienen que hacer los EDTPs y todo lo demás? Los gobiernos autónomos municipales. Es competencia de los municipios el de poder atender las demandas en el sector de saneamiento básico, ¿no? Si el municipio no cuenta con los recursos o la capacidad técnica, pues ya tendrá que ver algún mecanismo de cooperación, ¿no? ¿Qué documentos necesitamos previos al EDTP? Habíamos mencionado. Hay que tener el ITCP. Una vez que tenemos el ITCP, podemos realizar y plantear los términos de referencia. El ITCP, colegas, les va a generar insumos para que ustedes puedan hacer los términos de referencia. ¿Quiénes son los que tendrían que hacer los ITCPs? ¿No? ¿Cuáles son los profesionales autorizados? Pues lo correcto, colegas, es que puedan hacer un profesional especializado o que tenga experiencia calificada, ya sea en el área de ingeniería sanitaria o puede ser en el área de ingeniería hidráulica, ¿ya? Eso es lo recomendable. Estos ingenieros pues tienen que tener su registro profesional en la Sociedad de Ingenieros, ya que existe la ley 1449, que es la ley del ingeniero, ¿no? Donde prácticamente nos dice que un ingeniero para firmar como ingeniero, sí o sí tiene que tener su RNI, que es el Registro Profesional o Registro Nacional de Ingenieros, ¿no? Eso es lo que nos establece esta ley. No siempre se la controlan, no siempre la regulan, pero bueno, es una ley y tendríamos que verla de cumplir. Por otro lado, colegas, es importante considerar también el componente DESCO. ¿Y cuál va a ser el profesional que va a hacer el DESCO? ¿No? Puede ser un profesional en el área social, puede ser un trabajador social, puede ser un sociólogo, puede ser un antropólogo. Siempre es importante, colegas, cuando nosotros vayamos a hacer TDRs, dejar carta abierta, ¿no? Como dice acá, por ejemplo, ¿quién va a ser el DESCO? Puede ser un área social, puede ser un trabajador social, un sociólogo y un antropólogo que tenga especialización y tenga experiencia en DESCO, ¿no? Yo conozco hoy en día colegas bastante profesionales, agrónomos, por ejemplo, que realizan DESCO. Y ustedes pueden decir, ¿qué tiene que ver un agrónomo en un sistema de agua potable? ¿No? Colegas, si mi TDR me da luz verde a que pueda ser cualquier profesional relacionado al área con experiencia en DESCOM, podría participar un ingeniero agrónomo, ¿no? Pero si ustedes van a cerrar en el TDR y en el TDR ustedes van a colocar que el que va a realizar el DESCOM sí o sí tiene que ser, por ejemplo, un sociólogo o un antropólogo, estaríamos cerrando el TDR para que se presenten solamente estos profesionales, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que ver. En primer lugar, cuál es la especialidad adecuada para realizar cierto componente. Y por otro lado, colegas, no hay que ver de cerrar mucho los TDRs, porque a veces por este tipo de cosas eh, se suelen declarar desiertas las convocatorias, ¿no? Se suelen caer el tema de los procesos.
Bueno, en el tema ambiental ya habíamos hablado. En el tema de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático, como les mencionaba, esto lo vamos a ver en la última clase. Vamos a aprender a utilizar las herramientas del ARI, de análisis de resiliencia climática, ¿no? En inversiones, y esto nos va a arrojar los riesgos que tenemos en el proyecto. Bien, colegas, eso sería lo programado para la clase de hoy. No sé si existe alguna duda, alguna consulta, si no, con eso estaríamos cerrando esta sesión. Bien, colegas, como no hay dudas, no hay consultas, con eso estaríamos cerrando la sesión. Y a la siguiente sesión vamos a entrar a ver un poco más de lleno los términos de referencia, vamos a ver un poco más sobre este reglamento, ¿no? Vamos a tratar de hablar igual sobre un ejemplo en la ciudad de Santa Cruz. Y la última sesión vamos a hacer el ARI. Nuevamente recomendarles que no se olviden de instalar la herramienta para la última sesión. ¿Listo? Eso sería todo por mi parte. Agradecerles nuevamente y bueno, tengan ustedes buenas noches. Buenas noches, miércoles.